Antes de abordar los contenidos de esta clase, comencemos con un breve resumen de lo visto en la clase anterior, donde describimos los diferentes sistemas lineales y angulares utilizados en topografía. Recordamos lo que es un ángulo y cómo se representa en los diferentes planos, tanto vertical como horizontal. Aprendimos que las distancias en topografía se representan en el plano en proyección horizontal y finalmente conocimos los diferentes métodos utilizados en topografía para el cálculo de áreas. El tema de la clase de hoy se denomina instrumentos topográficos y la intención de este tema es lograr que ustedes sepan distinguir los diferentes instrumentos usados en topografía y que una vez que asistan a la respectiva práctica de laboratorio tengan la capacidad de medir ángulos horizontales y distancias topográficas. Esta presentación fue elaborada usando como base información e imágenes que pueden encontrar en las referencias que se presentan aquí. Además, les recomiendo esta página web muy interesante donde pueden reforzar algunos conocimientos sobre el tema. Dedicaremos inicialmente la clase a los instrumentos simples y seguidamente abordaremos los instrumentos principales usados en topografía. Comenzaremos con el instrumento simple denominado cinta métrica. Quizás es uno de los instrumentos más conocidos por ustedes. Las cintas métricas se hacen de distintos materiales, con longitud y pesos muy variables. Se usan exclusivamente para la medición de distancia. Las cintas métricas que se emplean en el trabajo de topografía deben ser de acero, para que sean resistentes a la tensión y a la corrosión. En la actualidad se utilizan como auxiliares para la verificación de distancias, ya que existe en la actualidad los distanciómetros electrónicos que me permiten de forma más eficiente y con mayor precisión medir distancias. La cinta métrica se clasifica según la graduación para la lectura en cintas continuas. Estas cintas son divididas en toda su longitud en metros, decímetros, centímetros y milímetros. Cintas por defecto también son llamadas cintas de sustracción. Son divididas al milímetro solamente en el primero y último decímetro. El resto de la longitud está dividido en metros y decímetros. Cintas por exceso. Su longitud está dividida en metros y decímetros. Solo el último decímetro está dividido en centímetros y milímetros. Existe un decímetro adicional, graduado en centímetros y milímetros, colocado antes del cero y con graduación contraria a la de la cinta. Aquí vemos ejemplos de los tres tipos de cinta comentados. Como vemos en el primer ejemplo, la cinta continua está graduada a todo lo largo en metros, decímetros, centímetros y milímetros. En el segundo caso, la cinta por defecto, vemos que nada más los primeros 10 centímetros son los que están graduados al centímetro y al milímetro. En el tercer caso, la cinta por exceso, vemos que nada más tengo graduado 10 centímetros iniciales, pero son 10 centímetros adicionales en la cinta. Otro instrumento simple empleado comúnmente en topografía es la plomada metálica. Están hechos de bronce y pueden tener un peso variable entre los 225 y 500 gramos. Se utilizan para proyectar puntos en el terreno con la cinta métrica, o también pueden servir de guía para nivelación de instrumentos. Es importante destacar que la plomada metálica sigue la dirección de la gravedad en ese punto, por lo tanto es muy usada, por ejemplo, para nivelación de instrumentos, y en la actualidad algunos instrumentos o algunas bases de instrumentos vienen incorporadas plomadas ópticas para poder hacer el efecto de la proyección de los puntos en el terreno. Los jalones. Los jalones son instrumentos que pueden ser de madera o de aluminio y que vienen de una longitud de 2 a 3 metros, con un diámetro de 2,5 centímetros. Su uso es como auxiliar para localización de puntos o dirección de líneas. Es importante que estos jalones vengan con este tipo de marcas o franjas rojas para poder ser visualizados en campo y no se confundan con estructuras o con vegetación. Las fichas.
La ficha es un instrumento utilizado como auxiliar para la medición con cinta. Generalmente vienen en grupos de 11 fichas, generalmente son de acero, de 30 centímetros de longitud y 1/4 de pulgada de diámetro. El material le permite estar en contacto con el terreno sin oxidarse. El nivel de mano. El nivel de mano generalmente es una caja de madera o de plástico que posee un ocular de unos 12 centímetros de longitud. Su uso es básicamente para horizontalizar la cinta métrica y para la medición de desniveles. También es llamado nivel de burbuja, instrumento que se utiliza en construcción y en carpintería para determinar un nivel o un plano horizontal. El clisímetro es un instrumento que consta de un círculo vertical con una escala porcentual para medir pendientes y escala angular para medir ángulos verticales. El círculo está inmerso en un líquido especial contenido en un recipiente herméticamente sellado y gira alrededor de un pivote. Las lecturas al círculo se realizan a través de un ocular de lectura. La colimación se verifica por coincidencia de la señal con el retículo de colimación. Se utiliza para la medición de desniveles, ángulos verticales y pendientes. La brújula es un instrumento muy antiguo que también puede ser llamado mini teodolito o teodolito de bolsillo. Es un instrumento de orientación basado en el magnetismo terrestre que determina la dirección de las líneas en relación con la meridiana magnética y a la vez el ángulo que una línea forma con esta última. En topografía lo usamos para establecer el norte magnético, direcciones y ángulos horizontales y la medición de ángulos horizontales. Además, en la actualidad se utiliza para reconocimientos preliminares ya que existen otros instrumentos más avanzados. Vemos un esquema de la brújula tipo rumbera, la cual se compone de una caja de latón con un círculo graduado dividido en 4 cuadrantes de 90 grados cada uno para definir directamente los rumbos. Posee un nivel esférico para su nivelación y un contrapeso que dependerá de la latitud del lugar. Las miras verticales. Las miras verticales son reglas graduadas en metros y decímetros, generalmente fabricadas de madera, metal o fibra de vidrio. Son usadas en el proceso de nivelación y en la determinación indirecta de distancia. Las miras deben ser verticalizadas con el auxilio de un nivel esférico generalmente sujeto en la parte posterior de la mira. Aquí les presentamos una mira directa, una mira invertida, donde vemos que los números se encuentran al revés, esto debido a los sistemas antiguos ópticos que tenían la visual invertida, y vemos la mira vertical de ínvar. Se denomina ínvar porque está elaborada con un material invariable que es una aleación de acero y níquel. Instrumentos principales. El teodolito. El primer teodolito fue construido después de otros intentos por el inglés Jesse Ramsden. Los antiguos instrumentos eran demasiado pesados, eran construidos en bronce, acero u otros metales. El teodolito constituye el más evolucionado de los instrumentos para la medición de ángulos. Es un instrumento mecánico óptico que sirve para la medición directa de ángulos verticales y ángulos horizontales. Indirectamente sirve para la medición de distancias y para la medición de desniveles. La estación total es un instrumento principal evolucionado del teodolito y cuyo uso es bastante extenso en la actualidad, llegando a desplazar al teodolito mecánico óptico. La estación total es un aparato electro-óptico utilizado en topografía, cuyo funcionamiento se apoya en la tecnología electrónica. Consiste en la incorporación de un distanciómetro, es decir, un instrumento de vanguardia para la medición de distancia, y un microprocesador a un teodolito electrónico. En la siguiente clase veremos las partes del teodolito y su clasificación. Veremos además las condiciones de exactitud que deben verificarse para asegurarnos de que la medición de ángulos se está realizando de manera correcta. Analizaremos hasta qué punto se deben medir o se pueden medir ángulos sin tomar en cuenta la curvatura de la Tierra. Como parte de la asignación para la casa, por correo electrónico recibirán las indicaciones sobre la actividad que deben realizar de manera grupal. Se trata de una infografía sobre un instrumento visto en la clase de hoy, que les será asignado por grupo.
y en el cual deben responder a las siguientes interrogantes: ¿qué es? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Y cuáles son sus aplicaciones en la topografía?